Bueno, entonces, lo que les decía recién es que ustedes pueden utilizar la fórmula que les guste. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vieron que recién copiaron esta fórmula la copiaron recién. Bueno, ahora la segunda fórmula que yo copiaría, si fuera ustedes, sería esta. Sí que es la clásica, digamos, ¿no? La clásica del pH. Ahora, miren esto. Ustedes el valor de K-Water lo conocen. O sea, el valor de K-Water es 1 por S a la menos 14. Siempre. ¿Sí? El valor de K-Water no se ve modificado. Como cualquier constante, por supuesto que se va a ver modificado. Por la temperatura, diría por la presión, pero bueno, en estos casos no tiene sentido modificar algo por la presión. Pero bueno, estaría modificado en todo caso por la temperatura, ¿sí? Entonces, eh, pero digamos, en una solución a 25 grados como en condiciones, digamos, eh, estándar, podríamos decir que esta constante no se ve modificada, que es 1 por S a la menos 14 y ya. ¿Sí? Entonces, ustedes esta constante la conocen. ¿Sí? Y si ustedes conocen la concentración de hidronio, por ejemplo, ¿sí? Podrían poner la concentración de hidronio aquí, en esta fórmula, y aquí ustedes averiguarían la concentración de oxidrilo. O sea, eso es una posibilidad, ustedes podrían hacer eso tranquilamente. Y si ustedes conocen, en vez de la concentración de hidronio, conocen la concentración de oxidrilo, podrían poner esa concentración acá y eso les daría un pOH. Y ustedes me dirán, bueno, pero ahora yo estaría averiguando un pOH y no un pH. Bueno, pero ustedes tienen esta otra fórmula. ¿Qué les dice? Que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, repito, porque fue como todo un trabalenguas. Miren, se los vuelvo a repetir. O sea, lo que les quise decir es lo siguiente. Ustedes tienen esta fórmula, esta y esta. Tienen 4 fórmulas. 4. ¿Sí? Entonces, lo que les quise decir es lo siguiente. Imaginemos que yo tengo la concentración de, no sé, yo tengo, en un ejercicio les digo, tengo una solución de ácido clorhídrico cuya concentración de protones es tal. Por ejemplo, no sé, 1 por 10 a la menos 5 molar, no sé, por ejemplo, ¿sí? Así, este es mi dato, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el dato de protones, por ejemplo. Si ustedes tienen el dato de protones, pueden poner ese dato aquí y ya averiguan el pH. Y listo. Y me pueden decir qué pH tiene esa solución de ácido clorhídrico cuya concentración de protones es 1 por S a la menos 5. Ya está. Ahora, si ustedes son más vuelteros, podrían tomar esta concentración de protones y meterla en esta fórmula de acá. En esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, si la ponen, había alguien esperando y nunca lo vi. Si lo ponen en esta fórmula de acá, ¿sí? Ustedes tendrían este dato porque es dato, digamos, es 1 por S a la menos 14 siempre, entonces podrían averiguar esto que sería una incógnita, que sería una X para ustedes. Si ustedes esta X que averiguan, o sea, la concentración de oxidrilos, ¿sí? Cuando la averiguan, la meten acá en esta otra fórmula, podrían averiguar el pOH. Y ustedes, si saben el pOH, ¿sí? Fíjense, 14 es igual a pH más pOH. Si ustedes saben 14 y saben el pOH, pueden averiguar el pH. O sea que podrían averiguar el pH poniendo este número acá directamente o podrían hacer todo esto. Y ustedes me dirán, yo jamás haría toda esa vuelta absurda si puedo hacer una sola cuenta. Absolutamente de acuerdo con ustedes, pero van a ver que cuando hagamos ejercicios, a veces no está tan simple el ejercicio. A veces tienen que pasar por unas vueltas para llegar al resultado. ¿Sí? A veces no es tan sencillo de llegar. Por eso es que les doy toda esta explicación, porque ahora no tiene tanto sentido, pero más adelante va a tener todo el sentido lo que les digo. Entonces, si yo fuera ustedes, copiaría esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula y esta fórmula. Son como las 4 grandes fórmulas que nos van a acompañar. ¿Sí? Y lo último que les digo de esta diapositiva es de dónde sale esta otra fórmula, este 14 igual pH más pOH. Bueno, sale de tomar esta fórmula del K-Water, lo que hace es
o sea, le aplica el menos logaritmo a todo, ¿ven? Le aplica el menos logaritmo al K-water, le aplica el menos logaritmo a concentración de hidronio y le aplica el menos logaritmo a la concentración de oxidrilo. Entonces, cuando yo aplico el menos logaritmo a 1 por eso a la menos 14, eso me da 14. Matemática, ¿no? 14. Y cuando hago menos logaritmo de protones, eso es pH. ¿Ven? Eso es pH. Y cuando hago menos logaritmo de oxidrilo, eso es pOH. Por eso es que queda pH más pOH. Esta diapositiva está clarísima, muy, muy clarita. ¿Sí? Esta fórmula, cuando aplica los logaritmos y cómo queda. ¿Sí? Es para que lo vayamos teniendo, digamos. Son las fórmulas que vamos a utilizar. Bien. Esto es un poco para ver cuáles son los ácidos y las bases, bueno, ácidos en realidad comunes. Ahora hay una que es de bases. Ácido sulfúrico, estas fórmulas esto que saco de internet y no me gustan las, que no tienen los subíndices. Es el que está es el ácido de la batería del auto, ¿sí? El ácido sulfúrico, el ácido fosfórico que está en las gaseosas, horrible, pero está. El ácido carbónico que nos mantiene vivos, básicamente, ¿sí? Sepan ustedes que vieron que dice soda acá, por ejemplo, bueno, es porque la soda, las burbujitas son de dióxido de carbono. Y cuando ustedes hacen burbujear dióxido de carbono en agua, se genera el ácido carbónico, ¿sí? Que es este. Acá, que después lo vamos a ver, porque yo soy media maniática con esto, les voy a hacer leer por qué el ácido carbónico es un hermoso buffer. Vamos a ver el tema buffer, que es un tema de ácido base, pero lo vemos con un caso nada más. O sea, lo vemos aplicado a algo, y lo vemos aplicado al ácido carbónico. Pero después lo vamos a ver. Tranqui. Tranqui, digo, como si estuvieran... Bueno. El clorhídrico, el del estómago, obviamente, el ácido clorhídrico en el estómago está en 1 molar, 2 molar, o sea, terriblemente concentrado, ¿eh? Quiero que sepan. Y el acético, que es el del vinagre, ¿sí? Sepan que el vinagre es, por supuesto, un ácido hiperdiluido, ¿sí? Está al 5%, pero bueno, no deja de ser un ácido, ¿de acuerdo? El ácido acético. El vinagre, digo, perdón. Profe, le Sí, hago una consulta con respecto a las fórmulas con las que estaba trabajando recién. sí. Eh, ¿Cómo es el tema? Ese supuesto 14 sale del menos logaritmo de 10 a la menos 14. De 1 por eso a la menos 14. Sí, de 1 por eso a la menos 14. De ahí sale el menos el 14, sí. Porque es Porque, 10 elevado a qué me da 14. sí, porque no me está dando las cuentas. O sea, 10 elevado a qué cosa me da 10 elevado a la 14. Esa sería la cuestión. Ah, está bien. ¿Me entendés? Y al ser, Porque eso está es el bien, y es logaritmo. inverso. Está bien. Claro, 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 exactamente. ¿No? Porque el logaritmo es como, a ver, el logaritmo es como, yo lo había aprendido así el logaritmo y me quedó para siempre. Es como 10 elevado a qué cosa me da 10 elevado a la 14. Es como esa la pregunta, ¿no? Pero como es inverso, como es el menos logaritmo, ¿no? Es 10 elevado a qué cosa me da 10 a la 14. Sería la pregunta, digamos. Está bien, está bien. ¿Sí? No, porque no me estaba dando la cuenta. Ahí va. Era un razonamiento matemático ahí que estaba haciendo mal. Claro, claro. Bueno, bien. Bueno, y acá nos vamos a meter un poco con ácidos y bases fuertes. ¿Sí? Yo hoy les voy a dar ácidos y bases fuertes. No vamos a ver débiles porque tenemos que ver la parte de, de equilibrio, ¿sí? Pero bueno, sí la parte de ácidos y bases fuertes. A ver, ¿qué significa que un ácido, por ejemplo, sea fuerte? Porque ustedes van a tener ácidos fuertes y ácidos débiles. Desde un punto de vista químico, no desde un punto de vista cotidiano. ¿Sí? No quiero que se confundan en eso. ¿Sí? A ver, ¿qué onda con los ácidos fuertes? Bueno, un ácido fuerte es aquel que se va a ionizar completamente cuando esté en agua. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo clásico y el obvio, siempre es el clorhídrico. ¿Sí? Miren esto.
Miren esta fórmula de acá. El ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando se disocia en agua, se disocia por supuesto en el hidronio, ¿sí? Que es el agua tomando el protón, y el cloruro, que es el resultado del ácido clorhídrico cuando pierde el protón, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un ácido fuerte? Bueno, porque se disocia completamente, es decir, no va a quedar nada de ácido clorhídrico luego de la disociación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ya un poquito se los dije antes igual, les dije que acá no era un equilibrio, o sea, que era una reacción de un solo sentido. Y claro, porque el cloruro no va a tender a tomar un protón del agua de ningún modo y volver a generar ácido clorhídrico. Eso no sucede. Por una cuestión termodinámica, ¿sí? Es como cuando hablamos vieron que recién les dije un ejemplo, bueno, recién les di un ejemplo y les dije, por ejemplo, cuando yo tengo sodio, ¿no? Y lo tengo rodeado de moléculas de agua, por ejemplo, bueno, ese sodio que está rodeado de moléculas de agua, cuando está, por ejemplo, en una solución, ¿no? Va a tender a volver a generar, no sé, cloruro de sodio bajo ningún punto de vista, ¿no? Porque, y bueno, porque termodinámicamente está muy estable acá. ¿Por qué? Porque está solvatado, es decir, que sus cargas están como compensadas, digamos, ¿sí? Y además que el sodio tiene una gran tendencia a estar como ión, o sea, de ningún modo el sodio va a tener ganas, ¿sí? De volver a su estado cristalino, digamos, con el cloruro de sodio, de ningún modo, ¿sí? Por eso es que, termodinámicamente hablando, esto está muy favorecido, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo, o sea, el cloruro cuando está en solución está igual de favorecido, ¿sí? El cloruro siempre tiene una muy alta electronegatividad, siempre tiende a tomar electrón, entonces va siempre a tender a estar en estado de cloruro, es más estable como cloruro, ¿sí? Así, como cloro menos. Entonces, digamos que bajo ningún punto de vista va a volver a generar el ácido clorhídrico. Estas son cosas que, por supuesto que es, como, a ver, esto está tabulado, son valores de entalpía, ¿sí? Eh, digamos, hay valores termodinámicos que me dicen esto, ¿de acuerdo? No es que yo se lo estoy contando porque es anecdótico, no. O sea, para todos los compuestos existen valores de energía que están asociados a esto, a volver a generar un cristal, o, no sé, la entalpía de hidratación o de solvatación, así que me dice si esa sustancia, si ese ente está favorecido como está o no está favorecido, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que entender es por qué un ácido es fuerte. Y bueno, porque cuando se disocia no tiende a volver a formar el ácido. ¿Y por qué? Y bueno, por una cuestión termodinámica, ¿sí? De estabilidad. Después, tienen que saber cuáles son los ácidos fuertes. Los ácidos fuertes son pocos, no hay muchos ácidos fuertes. Eso es lo copado, ¿sí? La mayoría son débiles. Ácidos fuertes hay clorhídrico, perclórico, el famoso ácido perclórico, nítrico, sulfúrico, a veces se puede ver el brómico, pero no sé, yo diría casi que no. Y el bromídrico lo he visto también, ¿sí? Este es el brómico no, ¿eh? O sea, este no es el brómico, eso. Pero el bromídrico lo he visto, ¿sí? Pero digamos que en líneas generales son estos cuatro, ¿sí? O sea, el clorhídrico, el perclórico, nítrico y sulfúrico. En líneas generales son esos, y ninguno más, ¿sí? Bueno, esos son los que van a ceder un protón y van a quedar así y no va a haber una reacción hacia atrás, ¿sí? Y acá les muestro, por ejemplo, un ácido débil. Les voy a mostrar el ácido débil nada más, no vamos a hacer nada con él, pero se los voy a mostrar. Fíjense, esto es el ácido acético, ¿sí? El famoso ácido acético, que a veces uno lo escribe así también, ¿sí? Para simplificar. Yo lo he escrito muchas veces. Ahí está. Si se le pone un hidrógeno y un AC, como que es ácido acético. Bueno, pero es esto. Entonces, el ácido acético, como todo ácido, como buen ácido, va a tener la capacidad de soltar su protón, ¿sí? Cuando suelta el protón un ácido carboxílico, esto se llama, termina en ato, se llama acetato, esto, ion acetato, ¿sí? Acetato, ¿sí? O sea, cualquier ácido
carboxílico, digamos, ¿sí? Orgánico, cuando suelta su protón, le vamos a llamar ato, ¿sí? Y lo podemos aplicar a cualquiera. Bien, y después tenemos, por supuesto, y después tenemos, por supuesto, el agua que tomó el protón, ¿no? Porque estaba funcionando como base, ¿de acuerdo? Por eso tomó el protón. En este caso, lo que sucede es que el acetato no es, a ver, de nuevo, esto era un ácido, por lo tanto, el acetato es una base, ¿sí? Es una base. Porque es una base, porque tiene la capacidad de tomar protón. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta base, ¿sí? Es una base que tiene cierta capacidad de tomar el protón, o sea, no es como el cloruro, que era una base que no iba a tomar protón. El acetato puede llegar a tomar protón, ¿sí? Entonces, como esto puede llegar a darse, que el acetato tome el protón, la reacción puede llegar a darse para el otro lado, ¿sí? En sentido contrario, es decir, el acetato puede tomar protón y puede volver a generar el ácido acético. Esto sucede si ustedes tienen una botella de vinagre, tienen un equilibrio entre ácido acético y acetato, ¿sí? Porque no es un ácido fuerte, no es un ácido que se disocia totalmente, sino que se disocia parcialmente, se llama, ¿sí? Se disocia parcialmente. Entonces, en su botellita de vinagre, ustedes tienen un poco de ácido acético y tienen un poco de acetato también, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, esto, o sea, el análisis de esto, que está acá, lo vamos a analizar mediante un equilibrio químico, ¿sí? Y digamos, en el equilibrio químico que vamos a analizar, después vamos a utilizar las mismas fórmulas que estábamos hablando recién. Vamos a utilizar la del pH, la del pH, o sea, después utilizamos todo lo mismo. Pero el análisis que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer mediante ecuaciones de equilibrio químico, ¿sí? Para los ácidos y bases débiles. Pero esto es para que tengan una idea. Como que está lindo, la diapositiva está linda, así que como que más o menos queda. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por favor. No, Sí, 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 no, sí. genial. Bien. Entonces. Bien, acá tenemos las bases. Bueno, las bases, la famosa leche de magnesia, ¿sí? Tenemos el hidróxido de sodio, o la soda cáustica. La soda cáustica es el hidróxido de sodio, y después tenemos la potasa cáustica, que es el hidróxido de potasio. Son limpiadores muy fuertes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno puede tener una quemadura por ácido, puede tener una quemadura por base también, ojo con eso. Es como cuando uno tiene una quemadura por calor o por frío. Bien. Bueno, acá tenemos el hidróxido sí, bueno, de calcio también, está bien. Y el agua amoniacal, que bueno, no importa. Esto, bueno, no importa. También el amoníaco, digamos, se utiliza como limpiador, ¿sí? Es una gran base, ¿sí? Eh, bueno, las bases no son tan divertidas como los ácidos, digo yo siempre. Bueno, con respecto a bases y bases fuertes y bases débiles. De vuelta, no les voy a mencionar demasiado de las bases débiles. Es la misma lógica que con un ácido débil, lo mismo que hablamos recién, es decir, esa disociación parcial, ¿sí? Esa cosa de ida y vuelta. No es una reacción que vaya en un solo sentido, sino en dos. ¿Sí? Es la misma lógica, absolutamente lo mismo, ¿sí? Y con respecto a las bases fuertes es exactamente lo mismo también, ¿sí? O sea, se disocia completamente. eh, las bases que vamos a ver, por ejemplo, o sea, nosotros podemos ver bases eh, fuertes que se disocian completamente, van a ser siempre los hidróxidos, ¿sí? Siempre. Es decir, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario, hidróxido de calcio, ¿sí? Son las bases fuertes. Y a veces ponen hidróxido de litio y a veces alguna más. Y esta a veces no la ponen. Pero bueno, no importa, es como una cuestión más de criterio también, cuáles son las fuertes y cuáles son las débiles. Ustedes recuerden lo siguiente, bases y ácidos fuertes son pocos, y esos son los que más tienen que, yo digo estudiar entre comillas, porque cuando uno empieza a hacer ejercicio ya lo incorpora, no es un conocimiento que uno tiene que sentarse 2 días a memorizar, no, son 4 ácidos fuertes y 4 bases fuertes y listo, ¿sí? Y todo lo demás, lo copado es que todo lo demás son débiles, y ya. ¿Está bien? Entonces, para acordarse los débiles, no hay que acordarse los débiles, hay que acordarse los fuertes y listo. ¿Sí? Bien.
Si quieren hacemos la disociación de uno de estos, como para que quede clarito, ¿sí? Tenemos por ejemplo, un hidróxido de sodio, ¿sí? Que en agua, obviamente piensen que el hidróxido de sodio es la base, el agua va a estar funcionando como un ácido, ¿sí? Entonces el hidróxido de sodio va. Bueno, esto no hace falta que lo pongan, si quieren lo ponemos más al final. Lo que va a suceder es que bueno, no, sí, vamos, porque si no me va a quedar desbalanceada la... Lo que sucede es que acá hay una disociación, ¿no? El oxidrilo es por supuesto, el que se va a llevar el protón, porque tiene un oxígeno, o sea, tiene un oxígeno que es súper electronegativo, por lo tanto es el ion hidróxido el que me va a quedar en solución, ¿sí? Entonces se me disocia de este modo. Lo importante es esto, es el oxidrilo, ¿sí? Que al fin y al cabo, el oxidrilo, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Como ácido o como base? O sea, tiene la capacidad de tomar protón o de ceder. Toma los protones. Toma los protones, exactamente, ¿sí? Bien, toma los protones. Bien. Entonces, muy bien. Bueno, mi gato llorando en el fondo. Bueno, entonces, esto está bueno, miren. Acá tenemos, por ejemplo, para un ácido, por ejemplo, no sé, para un ácido fuerte, ¿no? Miren esto. Después, si quieren, leemos lo que dice acá, pero lo importante viene acá. Fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, ¿no? El ácido bromídrico. Fíjense que antes no me lo ponía como un ácido fuerte y ahora está el bromídrico. ¿Vieron que yo les dije que estaba, me parecía que estaba el bromídrico, que era fuerte también? Bueno, no importa, después nos ponemos de acuerdo en eso, no hay problema. El ácido bromídrico, fíjense que se disocia, por supuesto, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una solución 2 molar de ácido bromídrico, se disocia en un protón y en un bromuro. Entonces, si se disocian 2 moles de esto, por supuesto que yo voy a tener 2 moles de protones y 2 moles de bromuro. Esto por una cuestión estequiométrica, por estequiometría, ¿sí? Obviamente acá hay un 1, acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces, estequiométricamente hablando, si acá yo tengo 2 molar, luego de la disociación voy a tener 2 molar de esto y 2 molar de esto, ¿sí? Esto es algo que no les quise decir antes, pero digamos, cuando yo les di el ejemplo, les dije, yo tengo una solución de ácido clorhídrico cuya concentración de protones es tanto, bueno, si yo les doy la concentración de ácido clorhídrico, ya les estoy diciendo cuánto tienen de protones, porque como la relación es de 1 a 1, la concentración que yo les dé de clorhídrico o de bromídrico es exactamente la concentración de protones y ya. No se los quise decir antes de ver esta figura, pero ¿sí? Siempre es lo mismo. Siempre que sea la relación de 1 en 1, o sea, siempre que la estequiometría me acompañe y sea fácil. Pero, por ejemplo, si yo tengo el ácido sulfúrico, fíjense que la estequiometría me modifica, está modificada la estequiometría, es decir, yo por cada 1 mol de ácido sulfúrico voy a tener 2 moles de protones y voy a tener 1 mol de sulfato. El sulfato no me interesa para nada, ¿sí? Simplemente muestra la estequiometría, fíjense que acá hay un 1, entonces la relación es de 1 en 1, pues si yo tengo 3 molar, acá tengo 3 molar, me muestra la estequiometría, pero el sulfato no me importa, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Pero fíjense cómo por cada 1 mol de ácido sulfúrico se me generan 2 moles de protones. Entonces, si yo, imagínense que en un ejercicio les digo, ¿cuál será el pH de una solución 3 molar de ácido sulfúrico? Imagínense que sea esa el ejercicio, ¿no? Lo voy a escribir. Vamos a poner. ¿Cuál será el pH o averiguo el pH, qué sé yo? ¿Qué quieran ustedes? De una solución de ácido sulfúrico, porque es importante eso, de ácido sulfúrico, 3 molar. ¿Sí? Imagínense que esa es la consigna. ¿Sí? Si esta es la consigna, ustedes lo que van a tener que tener en cuenta es el ácido del que se trata, por supuesto, ¿sí? Entonces si es ácido sulfúrico, tienen que generar la estequiometría del sulfúrico, ¿ven? ¿Sí? De este modo.
Y después, bueno, ustedes saben que si yo pongo 3 molar de sulfúrico, voy a tener exactamente el doble de concentración de protones. Entonces, una vez que hicieron todo este razonamiento, ahí sí pueden irse a la fórmula del pH, por ejemplo, ¿no? Si fuera este el ejercicio, se me ocurrió recién. Pueden ir directamente acá y decir, bueno, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones, que en este caso perdón, 6. Ya me estaba equivocando mal. En este caso es 6. ¿Sí? Les va a dar una concentración re alta, pero no importa. ¿Sí? No importa. Lo que dé está bien, no importa. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo el ácido me modifica un poco la cuestión, ¿sí? Y el único que es así diprótico se llama, de los fuertes, el único ácido diprótico fuerte es el ácido sulfúrico. ¿Sí? No hay otro. Así que en ese sentido, quédense tranquilos, que no van a tener grandes complicaciones. Bien. ¿Se entendió esto? Profe, Sí. una consulta. Entonces, ponerle que ahí yo quisiera, por capricho, o porque usted me lo pida, calcular el pOH, tendría que a ese resultado restarle 14. Pará, si vos ya averiguaste el pH, Claro. Y sí. ahí averiguaría el pOH, o eso era solo para la concentración de agua. No, o sea, verá. Imagínate que a vos te dio, no sé, pH, vamos a poner un número como para que hablar Claro. bien. Ponele que te dio 1,5, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Ponele. No, yo lo hice, da menos 0,77. Oh, claro, sí, demasiado ácido da. No, un asco, sí. Por eso les dije, les va a dar muy bajo porque es demasiado. 6 molar es como una bestialidad. Profe, disculpe, pero en ese caso, cuando nos estaría dando menos, ¿cómo sería el tema? Menos no No, nos puede dar porque la escala es de 0 a 14. te puede dar negativo, eso quiere decir, o sea, te puede dar negativo, eso quiere decir que está tremendamente ácido lo que estás calculando. Te puede dar negativo, sí, puede ser. No está, o sea, eh, cuando se hacen ejercicios de ácido base, yo siempre digo que tiene que tener coherencia lo que uno calcula. Digamos, si vos estás calculando, imagínate que yo te doy este ejercicio de verdad, ¿no? Y vos sabés que la estequiometría del sulfúrico es que cada, digamos, 1 de sulfúrico te da 2 de protones, y ya el sulfúrico te lo doy hiperconcentrado, pues ya te digo que es 3 molar, o sea, ya te lo estoy dando súper concentrado, que el pH te dé demasiado bajo no está mal. ¿Entendés lo que te digo? Como que vos tenés que decir, no, bueno, pero está bien, debe ser muy bajo, ¿sí? Tiene que ser muy bajo. ¿Entendés? O sea, no se hagan problemas. O sea, yo con tal de que ustedes interpreten lo que está sucediendo, ya con eso está. ¿Entendés? Si yo te doy, por ejemplo, no sé, te digo, a ver, Emanuel, calculame el pH del vinagre de tu casa. ¿Te va a dar menos 0,75? No. No, ¿entendés lo que te digo? O sea, en el contexto, por eso digo, en el contexto, esto, como es ridículamente alto, bueno, sí, podía dar, digamos, ¿sí? Pero, digamos, no te preocupes, si te da negativo y el ejercicio acompaña ese número, está bien, no hay problema, ¿sí? No, Está no. bien, pero entonces la pregunta es, ¿está bien que pase del Sí, 0 para el otro lado? sí, 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 está Listo, bien, sí, está bien entonces. no hay problema, sí, 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 no hay problema. Eh, bueno, a ver, vamos a dejarle este número, pero es lo mismo. Podríamos ponerle el número que corresponde, ¿sí? Podríamos ponerle menos 0,75, no importa, ¿sí? El número que ustedes quieran. Imagínate que sea este número, no importa, ¿sí? El compañero preguntó si yo puedo averiguar el pOH. Sí, vos puedes averiguar. A ver, en este caso particular, averiguar el pH, ¿lo necesito? No, porque el ejercicio era ¿cuál será el pH de una solución? O sea, acá no tiene sentido. Pero imagínate que después los ejercicios se van a poner más GEDES. Entonces por ahí vos, a partir de conocer el pH, podés averiguar el pOH, ¿no? Por ejemplo, ponele, y esto te daría 12,5, no importa, no sé, estoy poniendo números así como, ¿sí? Y a partir de, por ejemplo, conocer el pOH, que es 12,5, podrías vos saber, Cristian, podrías vos saber la concentración de oxidrilos. Imagínate que yo
en este ejercicio, en vez de haberte pedido el pH, te hubiese pedido, bueno, imagínate que te hubiese dicho esto, mirá, imaginemos así. Este era como el punto A, ponele, ¿no? Este era el punto A, calcular el pH, no sé qué. Imagínate que el punto B hubiese sido calcular la concentración de oxidrilos. Imaginemos eso, ¿no? Entonces, lo primero que vos vas a pensar, Cristian, vos y todos, obviamente, pero bueno, digo Cristian porque vos me lo preguntaste, lo primero que vas a pensar es que la concentración de oxidrilos en una solución súper ácida, recontra, remil, re ácida, la concentración de oxidrilos va a estar recontra baja, ¿sí? Porque acordate que había una relación entre los protones y los oxidrilos, ¿no? Había como una relación acá, así, en agua pura. En agua pura era la misma cantidad esto que esto, ¿no? Era la misma, pero ahora, si la solución tiene muchísimos protones porque es reácida, esto va a estar súper disminuido. Entonces, lo primero que ya tenés que saber es que esto va a estar disminuido. Ahora, ¿cómo lo averiguo? Bueno, ponele que queremos hacer ese caminito que vos querías. Averiguamos el pH, después, sabiendo el pH, podemos averiguar el pOH, y sabiendo el pOH, yo puedo averiguar la concentración de OH. ¿Por qué? Y bueno, porque yo sé que pOH es igual a... ahí. Yo sé que pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH. ¿Sí? Esto lo vimos hace un rato, esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, si vos ya sabes el pOH y querés averiguar esto, nada te impide, ¿no? Averiguar esto. ¿Cómo tendrías que hacer? Y bueno, tendrías que hacer el pOH, bueno, 10 elevado a la menos pOH, perdón, vamos a hacerlo para. Tendrías que hacer 10 elevado a la menos pOH, y eso me daría la concentración de OH. ¿Sí? Esta es otra fórmula que podrían escribir también, ¿sí? Esta. Si quieren averiguar la concentración de OH, eso es igual a 10 elevado a la menos pOH. ¿Sí? Esto es porque vos me preguntaste, digamos, si yo podía averiguar el pOH, y yo te digo, bueno, sí, podrías averiguar el pOH, pero ponele que te preguntaran esto, porque si no, en este ejercicio como que no tenía sentido, digamos. En el contexto de esta pregunta como que no tenía mucho sentido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Entonces vos podés jugar con las fórmulas según lo que te pidan y como Exacto. que está bueno. Exactamente, claro. Por eso les dije que copiaran las fórmulas, porque uno puede jugar con las fórmulas. O sea, yo te doy un dato, en un ejercicio yo te voy a dar un dato y te voy a pedir otra cosa. Y vos vas a decir, tengo que llegar de acá a acá. Pero vas a llegar, con la fórmula se va llegando. ¿Sí? Bien, acá lo mismo. ¿Ven? Que es una base fuerte, la estequiometría es 1 a 1, entonces me queda 0,5 molar de esto, que me da 0,5 molar de esto y 0,5 molar de esto en la disociación, o sea, nada demasiado loco, ¿sí? Básicamente es lo mismo de siempre. Acá tenemos, miren, las bases fuertes aumentaron, aumentaron milagrosamente. Tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, el de calcio y el de bario, perdón, que siempre están. Y fíjense que acá tenemos el de cesio, el de rubidio, el de estroncio, o sea, bueno. Después, si quieren, lo que podemos hacer es, podemos ir al Atkins y ver cuáles son las que me dicen el libro, ¿sí? Porque estas son diapositivas de internet. Después, si quieren, podemos ir a un libro como un poco más formal y vemos a ver cuáles son las bases fuertes que toman los libros, ¿sí? Si les parece. Bien. Ujú. No vamos a ver nada de débiles hoy, tranqui. Bien, acá teníamos esto que les dije recién, ¿sí? De la disolución que es neutra, donde el pH es 7 porque esto es igual a esto, o sea, las concentraciones son las mismas. La disolución ácida, donde el pH es menor a 7 porque esto es mayor a lo H. Y la disolución básica, que es exactamente todo lo contrario. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Bien, acá esto es un resumencito de lo que vimos. Es un resumencito, ¿sí? De todos los numeritos, todo.
lo que estuvimos viendo, no dice nada distinto, nada raro, nada nuevo. ¿Está bien? Bien, y acá, no, bueno, esto ya. Vamos a ver después valoración, pero después. No, ahora ni loco vamos a ver valoración. Bien. ¿Tienen alguna pregunta antes de que saque el Power? ¿Quieren ver algo de nuevo? ¿Quieren algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Está todo bien por ahora? Por mí sí, profe. ¿Sí? Todo bien. Bien. Perfecto. Bueno. Les quería contar que les subí un archivo con un montón de ejercicios de electroquímica, ¿sí? Que los tienen para practicar. En el momento que ustedes necesiten hacer algún ejercicio de electroquímica, lo hacemos. O sea, cuando ustedes empiecen a practicar y entremos a alguna clase y yo les diga, ¿quieren hacer algún ejercicio, algo, lo que sea? Ustedes me dicen, sí, quiero hacer, no sé, el 8, el 7, lo que sea, lo hacemos, ¿sí? Ustedes tienen ese compendio de ejercicios para hacer cuando ustedes se pongan a estudiar, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es les voy a subir algunos ejercicios para que ustedes practiquen ácidos y bases fuertes, que son ejercicios sencillos. Los ejercicios más difíciles son de débiles, ¿sí? Pero como para que tengan algunos ejercicios para practicar ahora, poquitos aunque sea. Le voy a sacar la foto a la guía del CBC. Les digo lo que voy a hacer. Les voy a sacar foto a la guía del CBC. Eso es lo que les voy a mandar. Así que si alguno tiene ya la guía del CBC, puede practicar de ahí algún ejercicio de fuertes, de ácidos o bases fuertes, ¿sí? Que es sencillo, de verdad les va a salir con las fórmulas que vimos hoy, es así de sencillito. Después la próxima clase cuando nos veamos ya vamos a ver débiles, y ahí ya es otro cantar, ¿sí? Ya vamos a estar 2 clases capaz de con eso. ¿Está bien? Sí. Genial. Bueno, listo entonces. Si no tienen, no tienen ninguna pregunta ni nada, terminamos acá. ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces, me quedo ya subiéndole los videos y les subo la fotito esta que les conté. Y nada, cualquier cosa me mandan mensajito. ¿Dale? Sí. Listo. profe. Adiós. Gracias por Dale, estar. profe, nos Nos vemos. vemos. No, eran Chau, chau.